¿Cuál es la diferencia entre caer y volar? Para la mayoría, es una cuestión de control, de tecnología, de dominar las fuerzas de la naturaleza. Imagina una base aérea en el corazón del desierto de Arizona, el 2 de septiembre de 2025. El sol es un disco blanco y feroz en un cielo de un azul casi violento. El aire huele a combustible de avión y a la adrenalina de lo imposible. Es la final del Campeonato Mundial de Paracaidismo de Precisión. Equipos de todo el mundo, envueltos en los colores de marcas de bebidas energéticas y tecnología militar, se preparan para el salto final. Es un mundo de altímetros GPS, de túneles de viento, de algoritmos que predicen la victoria. Un mundo donde el viento es un enemigo a ser conquistado. En este universo de ciencia y fuerza, el equipo mexicano es una nota de color, una anomalía. Su equipo es más modesto, su presupuesto una fracción del de sus rivales, y su estrella es una joven que parece pertenecer a otro mundo, a otro tiempo. Ella es Ixchel la Pluma Flores. A sus 23 años, originaria de una comunidad rural cerca de las ruinas de Teotihuacán, es una especialista en canopy piloting, una forma de arte que consiste en usar el paracaídas, no solo para frenar una caída, sino para volar, para danzar en el aire. Es menuda, ligera, con una calma que parece fuera de lugar en un entorno tan extremo, sus ojos oscuros fijos no en sus competidores, sino en el cielo. La conexión de Ixchel con el viento es casi espiritual, una herencia sagrada. No, la aprendió en un simulador, la aprendió de su abuelo, un hombre de manos curtidas que le enseñó a sentir el aire volando papalotes hechos a mano en los campos que rodean las pirámides. El viento no es tu enemigo, mija, le decía su abuelo, su voz un susurro. Es un compañero de baile. Tienes que aprender a escuchar su música, a sentir su ritmo. El tonto lucha contra el viento, el sabio baila con él. Esta filosofía, este conocimiento orgánico, choca frontalmente con un deporte que se ha vuelto obsesionado con los datos, con la tecnología, con la subyugación de la naturaleza. ¿Puede una danza ancestral competir contra un algoritmo? La encarnación de ese algoritmo es Kane Razor O'Connell. A sus 32 años, el campeón australiano es una superestrella, un exmiembro de las fuerzas especiales que trata cada salto como una operación militar. Es alto, bronceado, con una sonrisa de suficiencia y una mirada que analiza todo en términos de riesgo y recompensa. Para él, el viento no es un compañero de baile, es un adversario, una fuerza caótica que debe ser dominada con tecnología superior, con fuerza y con una agresividad que le ha valido su apodo, Razor, navaja. Ve a Ixchel no como una rival, sino como una curiosidad folclórica, una nota al pie en su inevitable camino hacia otro título mundial. El día del salto final, el desierto decide presentar su propio desafío. Una ráfaga de viento inesperada y traicionera, un fenómeno conocido como viento de cizalladura, comienza a soplar sobre la zona de aterrizaje. Es un monstruo invisible, una corriente de aire que cambia de dirección y velocidad de forma errática, convirtiendo los aterrizajes de precisión en un juego de azar mortal. Varios competidores de élite han fallado estrepitosamente, sus paracaídas de diseño arrastrados por el viento, aterrizando a decenas de metros del objetivo. El pánico y la frustración se apoderan de los equipos. La naturaleza se está riendo de su tecnología. El equipo de Kane O'Connell saca su arma secreta, un software de predicción balística conectado a una red de sensores en tierra. Analizan los datos, recalibran los parámetros del salto. Creen que han encontrado la fórmula para domar al monstruo. Justo antes de abordar el avión para su salto final, un reportero se acerca a Kane. Razor, las condiciones son brutales. ¿Qué posibilidades tiene la joven mexicana, con su equipo más modesto, en este viento? Kane mira hacia donde está Ixchel, que simplemente observa el cielo, y se ríe, una risa corta y llena de desdén que es captada por todos los micrófonos. La humillación está a punto de ser televisada. ¿Ella? Dice, señalando a Ixchel con un gesto de la cabeza. Su voz gotea con descendencia. Con ese equipo y su peso,
El viento la desviará hasta México. La frase es un golpe, una navaja que corta el aire. Esto no es volar cometas con tu abuelito, amigo. Esto es física. Y la física está a punto de darle una lección muy dura. La declaración, brutal y arrogante, se escucha en los altavoces de la zona de espectadores, donde el pequeño y modesto equipo mexicano baja la mirada, sus rostros una mezcla de rabia y vergüenza. La ciencia acababa de declarar la guerra al espíritu. ¿Pero qué pasa cuando el espíritu tiene un conocimiento que la ciencia ha olvidado? A bordo del avión de salto, un Hércules C-130 que asciende a 1500 metros, la tensión es palpable. Ixchel, sentada junto a la portilla, escucha por la radio interna la repetición de las palabras de Kane. Sus compañeros de equipo la miran, esperando una reacción de ira, de desánimo, pero no la hay. Cierra los ojos. No siente la rabia. Siente la vibración del avión, siente el viento invisible golpeando el fuselaje, siente el pulso del cielo. Y en ese momento, la competencia deja de ser sobre puntos, sobre medallas, sobre la victoria. Se convierte en algo mucho más profundo, en una demostración, en un acto de fe. La burla de Kane no la ha ofendido, la ha enfocado, le ha recordado la verdad fundamental de la lección de su abuelo. La ha liberado de la presión de competir en el juego de ellos, el juego de los datos y los algoritmos. Ahora, va a jugar su propio juego, un juego que se juega con los sentidos, con el alma, con el corazón. No va a luchar contra el viento, no va a conquistarlo, va a hacer algo mucho más radical, mucho más poderoso. Va a confiar en él, va a aceptar su invitación al baile, y va a demostrarle al mundo que hay una física más antigua y más sabia que la que se encuentra en sus computadoras. El avión alcanza la altitud de salto. La luz verde se enciende. El rugido del viento al abrirse la compuerta trasera es ensordecedor. Una bestia invisible que intenta entrar. Los otros paracaidistas se preparan, sus rostros tensos, sus mentes llenas de números y cálculos. Ixchel es la última en la fila. Se acerca al borde y por un instante mira hacia abajo, hacia el desierto de Arizona, un lienzo de ocres y rojos. No ve un objetivo, no ve una diana, ve una pareja de baile que la espera, y en sus ojos no hay miedo. Hay una serenidad que es casi una sonrisa. La lucha de Ixchel no será contra Kane, ni siquiera contra el viento. Será contra la duda, contra la voz de la razón que le grita que confíe en la tecnología, que no se arriesgue. Pero ella sabe que el mayor riesgo es no confiar en quién es, su herencia, su conexión con la naturaleza, aquello por lo que la han menospreciado, es su única y verdadera ventaja. La competencia se ha convertido en una ceremonia personal, en un vuelo para honrar a su abuelo, a su pueblo y a la sabiduría silenciosa del viento. El mundo está a punto de presenciar una lección, no de física, sino de poesía. Mientras se prepara para saltar, recuerda la sensación de la cuerda de un papalote en sus manos, cómo podía sentir el más mínimo cambio en la corriente de aire a través de la tensión del hilo. Ahora, su paracaídas será su cometa, su cuerpo será el hilo, y su alma será la mano que lo guíe. El momento ha llegado. Da un paso al frente y se entrega al vacío, no como alguien que cae, sino como alguien que finalmente regresa a casa al abrazo del viento. El baile está a punto de comenzar. El primero en saltar es Kane Razor O'Connell. Su descenso es un acto de guerra contra el cielo. Se lanza del avión con una agresividad controlada. Su cuerpo, una flecha que corta el aire. Su altímetro digital le grita datos. Su radio le transmite las correcciones calculadas por su software. Lucha contra la cizalladura del viento con movimientos bruscos y potentes, forzando su trayectoria, imponiendo su voluntad sobre los elementos. Desde el suelo, es un espectáculo de poder y precisión tecnológica. Aterriza con fuerza, sus botas levantando una nube de polvo. La multitud ruge. Su puntuación aparece en la pantalla gigante. 2,50 centímetros del centro. Una hazaña de ingeniería, un resultado casi perfecto en condiciones imposibles. Parece insuperable.
La presión sobre Ixchel es ahora monumental. Ha visto la demostración de poder de Kane. Ha escuchado la reacción de la multitud. Sabe que el mundo entero espera que falle, que se convierta en la nota al pie de la leyenda del australiano. Es su turno. Se para en el borde de la rampa del Hércules. La puerta está abierta. El rugido del viento es una bestia física que intenta empujarla hacia atrás. Por un instante helado, el miedo la invade. La voz de Kane, burlona y condescendiente, resuena en su cabeza. El viento la desviará hasta México. La duda es un veneno que amenaza con paralizarla. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si su filosofía es solo un cuento de hadas? Pero entonces cierra los ojos y respira hondo. Y en lugar del rugido del viento, escucha la risa de su abuelo, el sonido del hilo de un papalote cortando el aire. Siente, no con sus oídos, sino con su piel, con su alma, la textura del viento. No es un monstruo caótico, es un río, con corrientes, remolinos y zonas de calma. Es complejo, sí, peligroso también, es su enemigo, pero no, es su camino. La fe en la sabiduría de sus ancestros es un ancla en la tormenta de la duda. Si crees que hay conocimientos que ninguna máquina puede medir y quieres apoyar las historias que celebran esta sabiduría, únete a nuestra comunidad. Es un clic para volar con nosotros. Ixchel salta, pero su salto es diferente al de Kane. No se lanza contra el viento, se entrega a él. En lugar de luchar contra la corriente principal de la cizalladura, hace algo radical, algo que va en contra de todos los manuales de paracaidismo. Se deja llevar por ella. Cae en una trayectoria que, para todos en tierra, parece completamente equivocada. Un error de novato que la está alejando catastróficamente del objetivo. Los comentaristas de la transmisión en vivo exclaman, sus voces llenas de una mezcla de lástima y confirmación. Ha cometido un error fatal. La mexicana se ha rendido a la tormenta. La profecía de Kane parece estar cumpliéndose. Pero no es un error. Es una finta. Es una danza. Ixchel está usando la fuerza de la corriente principal para ganar velocidad y energía potencial, como un surfista que rema para tomar una ola gigante. Está sacrificando la línea recta por una ventaja que nadie más puede ver. A unos 300 metros del suelo, en el punto exacto que había sentido desde el avión, encuentra lo que estaba buscando. Una contracorriente más pequeña, un remolino de aire que sube en lugar de bajar, una anomalía que no aparece en ningún sensor, pero que ella conocía como la palma de su mano. Y es ahí donde abre su paracaídas. El estallido de color de su velamen contra el cielo azul es una declaración de intenciones. Y entonces comienza la verdadera danza. En lugar de descender en línea recta, luchando contra el viento lateral, comienza una serie de giros en espiral, como una semilla de arce que cae de un árbol. No está cayendo, está volando. Está usando la fuerza de la cizalladura, la misma que ha derrotado a los otros competidores para frenar su descenso vertical y darle un control y una precisión horizontales sin precedentes. Cada giro es un ajuste, cada inclinación de su cuerpo una corrección. Está pintando una caligrafía invisible en el lienzo del cielo, una firma de gracia y control que deja a todos en tierra boquiabiertos. La física de la fuerza bruta se enfrenta a la aerodinámica del alma. Desde el suelo, Kane observa con una incredulidad creciente. Su rostro, antes una máscara de suficiencia, pasa por todas las etapas del asombro. Primero, la confusión, al ver la trayectoria inicial de Ixchel, luego la burla, al creer que había fallado, y ahora, el pánico. Se da cuenta, con un horror que le revuelve el estómago, de que ella no está siendo arrastrada por el viento. Está jugando con él. Está usando la tormenta como su motor, como su timón. La niña que volaba cometas no solo está compitiendo, está impartiendo una lección magistral de un nivel de habilidad que él ni siquiera sabía que existía. La cámara de la transmisión, que casi la había dado por perdida, ahora la sigue en un primer plano hipnótico. Su descenso en espiral es de una belleza sobrecogedora. Es una danza silenciosa y perfecta contra el cielo azul del desierto. No hay lucha en su rostro, solo una concentración pura y serena. Es la imagen de la armonía, no la de la conquista.
Es la filosofía de su abuelo hecha carne y hueso, demostrada frente al mundo entero. El público, que había rugido por el poder de Kane, ahora observa en un silencio de reverencia, testigos de una forma de arte que nunca habían presenciado. A pocos metros del suelo, con su espiral habiéndola colocado casi directamente sobre la diana, realiza un último movimiento, el más arriesgado de todos, un giro agudo y repentino de su paracaídas, una maniobra conocida como hook turn, que anula casi por completo su velocidad horizontal y la convierte en una caída vertical controlada para el último tramo. Es el punto final de su poema aéreo, la firma de la artista. Se prepara para el aterrizaje, no como una bomba que cae, sino como una pluma que se posa. La pregunta ya no es si va a aterrizar cerca. La pregunta es si la perfección es posible. El altímetro en su muñeca emite un pitido agudo, un dato inútil en medio de una sinfonía de sensaciones. Ella no lo necesita. Siente la tierra acercándose, siente la hierba bajo ella antes de tocarla. Flexiona las rodillas, su cuerpo preparado para absorber el impacto mínimo. El mundo entero contiene la respiración. Kane O'Connell, el hombre que creía en la física, está a punto de presenciar un milagro que desafía todas sus ecuaciones. La danza está a punto de terminar, y su final será inolvidable. El final de la danza fue un susurro. Aterrizó de pie, con la suavidad de una pluma que se posa sobre la hierba. No hubo un golpe, no hubo un traspié. Fue un aterrizaje de una gracia tan perfecta que pareció desafiar la propia existencia de la gravedad. Y en ese aterrizaje silencioso, la punta de su bota izquierda tocó el centro, muerto de la diana electrónica, un pequeño disco del tamaño de una moneda. El contacto fue tan preciso, tan delicado, que apenas hizo ruido. Pero en el mundo del paracaidismo de precisión, fue la explosión más ruidosa imaginable, la perfección absoluta. El marcador electrónico junto a la zona de aterrizaje parpadeó por un instante y luego mostró el resultado que congelaría el aliento del mundo entero. 0.0 cero absoluto, no un centímetro, no un milímetro, cero, la perfección. Por un segundo, un segundo que se sintió como un año, el estadio quedó en un silencio total, un vacío de sonido creado por miles de personas tratando de procesar un milagro. Acababan de ver a una mujer no solo derrotar una tormenta, sino usarla para alcanzar un nivel de perfección que se creía teóricamente imposible. El vuelo del Quetzal había terminado, y su nido era el centro exacto del universo. Y entonces el silencio se rompió, no con una ovación, sino con una explosión, un rugido colectivo de asombro y euforia que pareció sacudir el desierto hasta sus cimientos. Era el sonido de lo imposible haciéndose realidad. El pequeño equipo mexicano estalló en una celebración de lágrimas y abrazos, su alegría tan pura y tan intensa que se contagió a toda la multitud. Kane O'Connell, de pie a un lado, miraba a la diana, luego a Ixchel, luego a la pantalla con el 0.00. Su rostro era un lienzo de derrota total. Su ciencia, su tecnología, su fuerza, todo había sido reducido a cenizas por una danza silenciosa. Ver a la sabiduría ancestral superar a la tecnología moderna es una victoria para el alma. Si crees que hay una magia en el mundo que ninguna máquina puede replicar, únete a nuestra comunidad. Es un clic para celebrar a los que todavía saben bailar con el viento. Ixchel se quedó de pie en el centro de la diana por un momento, con los ojos cerrados, como si estuviera dando las gracias al viento. Luego, abrió los ojos y una sonrisa serena iluminó su rostro. Se quitó el casco y su larga trenza cayó sobre su hombro. No levantó los puños, no gritó, simplemente hizo una leve reverencia, un gesto de respeto a su compañero de baile. La nueva campeona del mundo había sido coronada, y su primer acto fue uno de humildad. La lección para Kane y para el mundo del deporte extremo fue completa y devastadora. La fuerza no siempre ruge, a veces susurra. En la ceremonia de premiación, mientras le colocaban la medalla de oro al cuello, el estadio entero coreaba su apodo. Pluma, pluma, pluma. Era un reconocimiento no solo a su ligereza,
sino a la fuerza increíble que se necesita para ser tan ligero, para fluir en lugar de luchar. Pero el momento más poderoso llegó después. Kane O'Connell, en un acto de una deportividad y una humildad que nadie esperaba, pidió el micrófono. Se acercó a Ixchel y frente al mundo entero, dijo, su voz despojada de toda arrogancia: «Creí que la física te daría una lección, pero fuiste tú, con tu danza, quien nos la dio a todos nosotros. Nos enseñaste que el viento no es un enemigo a ser conquistado, sino un maestro al que hay que escuchar». La jugada fue bautizada por la prensa como la danza del viento y se convirtió en una leyenda instantánea. El video de su descenso en espiral fue analizado por científicos y aerodinamistas de todo el mundo, que intentaban traducir su arte a sus ecuaciones y fracasaban. Su método Flores, que combinaba la tecnología como una herramienta de apoyo, pero priorizaba la lectura sensorial del entorno, comenzó a ser estudiado en academias militares y centros de entrenamiento de élite. La sabiduría de un abuelo que volaba cometas en Teotihuacán se convirtió en un tema de estudio en el MIT y en la NASA. La victoria de Ixchel trascendió el deporte. Se convirtió en un símbolo de la sabiduría de los pueblos indígenas, de la importancia de una conexión profunda con la naturaleza en un mundo cada vez más desconectado y tecnológico. Usó el dinero del premio y sus nuevos y lucrativos contratos de patrocinio para crear la Fundación Viento y Raíces, una organización dedicada a apoyar a jóvenes de zonas rurales en México, usando deportes extremos como el paracaidismo y la escalada para enseñarles confianza, disciplina y, sobre todo, a escuchar y respetar el mundo natural que los rodea. Su historia se convirtió en un puente entre dos mundos. Demostró que la sabiduría ancestral y la conexión intuitiva con la naturaleza no son folclore, sino una forma de tecnología orgánica, un software grabado en el ADN cultural que puede superar a cualquier algoritmo. Probó que la arrogancia de despreciar lo que no se comprende es la mayor de las debilidades, y que en la vida, como en el paracaidismo, no siempre se trata de conquistar las fuerzas que nos rodean, sino de tener la inteligencia y la humildad para encontrar la manera de bailar con ellas. El impacto del vuelo perfecto de Ixchel reconfiguró el panorama de los deportes extremos. Ya no se trataba solo de quién era el más rápido o el más fuerte, sino de quién era el más inteligente, el más sintonizado con su entorno. Su enfoque holístico, que antes era visto como una excentricidad, ahora era el estándar de oro. Las academias de paracaidismo de todo el mundo comenzaron a incorporar módulos de meditación, de lectura del clima a través de la observación de la naturaleza y de técnicas de respiración basadas en prácticas indígenas. Ixchel no solo había ganado un campeonato, había iniciado una revolución silenciosa, una que valoraba la sabiduría tanto como la fuerza. Kane O'Connell, lejos de desaparecer, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fundación de Ixchel. Viajó a México, no como una superestrella, sino como un estudiante. Pasó tiempo en la comunidad de Ixchel, aprendiendo de los ancianos, intentando comprender la filosofía que había detrás de la danza que lo había derrotado. Su transformación fue genuina y poderosa. «Pasé mi vida aprendiendo a luchar», dijo en un documental sobre la fundación. «Ixchel me está enseñando a escuchar, y es mucho más difícil y mucho más gratificante». Su rivalidad se había convertido en una de las alianzas más improbables y fructíferas del deporte. La Fundación Viento y Raíces floreció, usando simuladores de realidad virtual de última generación, junto con expediciones a las selvas y desiertos de México. El programa de Ixchel creó una nueva generación de atletas y líderes. Jóvenes que entendían que un altímetro GPS y la capacidad de leer la dirección del viento en el polen que flota en el aire no eran habilidades opuestas, sino complementarias. Su legado no era solo una medalla de oro, sino un ejército de jóvenes que sabían cómo ser fuertes y sabios al mismo tiempo, cómo innovar sin perder sus raíces. La historia de Ixchel Flores es un testimonio de que las verdades más profundas a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, en las historias de un abuelo, en el vuelo de una cometa, en el susurro del viento. Nos recuerda que la
arrogancia es la jaula más segura y que la humildad es la única llave que nos permite volar verdaderamente. Su danza en el cielo de Arizona no fue solo una hazaña deportiva, fue una lección para la humanidad. Si crees que todos tenemos una danza que ofrecer al mundo y que la verdadera victoria es la armonía, no la dominación, suscríbete a nuestro canal. Únete a nosotros para seguir contando las historias que nos inspiran a escuchar, a sentir y a bailar. 2 años después, no estamos en el desierto de Arizona, sino sobre el majestuoso paisaje de las pirámides de Teotihuacán. Un paracaídas de colores vibrantes desciende en una espiral perfecta. Es Ixchel. No está en una competencia. Es un vuelo ceremonial para celebrar el equinoccio. Abajo, un grupo de sus jóvenes estudiantes de la fundación, de todas las etnias y orígenes, la observa con admiración. Uno de ellos, un joven de la ciudad que nunca había visto una montaña antes de unirse al programa, le habla por la radio. «Capitana, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes siempre a dónde ir?» Ixchel sonríe mientras ajusta su trayectoria con un suave movimiento. «No luches», responde su voz tranquila y clara. «Solo escucha. Y luego, simplemente, baila».